Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro programa, a la final trompeta. En esta tarde estaremos centrándonos en el discurso del Señor allí en el Monte de los Olivos. Así que estaremos estudiando sobre el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Pues bien, hay una pregunta interesante que le hacen los discípulos y podemos leerla allí en el verso 3. Dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se les acercaron aparte diciendo: dínonos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo. Así que a partir de aquí el Señor comienza a explicar una serie de acontecimientos futuros que deben ocurrir. Obviamente, la pregunta, el final del siglo, ¿qué representa esa palabra o esa frase, el final del siglo? Bueno, el final del siglo representa el final de la dispensación de la gracia. Desde entonces, desde que el Espíritu de Dios fue derramado sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzó a expandirse el Evangelio por toda nación, y muchos desde entonces han creído, llegará un momento en que esta era concluirá. Obviamente, cuando nos referimos al final de la era o al final del siglo, esto incluye algunos acontecimientos. Número uno, el arrebatamiento de la iglesia, que libra a la iglesia de la ira venidera. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Eso está allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 9. Si usted es libre, lee el libro de Apocalipsis, a partir del verso 4, no se ve a la iglesia funcionando. De hecho, es un ángel quien predica en medio de la gran tribulación. Me refiero, dice allí que un ángel expandirá el Evangelio por toda la tierra. A su vez, dos testigos lo harán, testificarán en el nuevo templo que será reconstruido. Todo esto está en el libro de Apocalipsis. Y obviamente nos avisa de que en ninguna parte se halla la iglesia predicando, pues un ángel lo hace en su lugar. La iglesia obviamente es arrebatada a las moradas celestiales. Pablo habló también de este evento como un misterio. He aquí os digo un misterio, ¿verdad? Dice él en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18. Dice que no todos dormiremos. Cuando habla de dormir, habla obviamente del cuerpo, no del alma, porque el alma no duerme, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, al sonido final de la trompeta o a la trompeta final. Y sabemos que la primera ocurrió en el Sinaí, cuando Dios tocó bocina y todo Israel fue incapaz de escuchar la voz de Dios. Si alguno se acercara al monte sería traspasado. Los israelitas no estaban listos para escuchar la voz de Dios. Y aquella trompeta sonó. Y desde entonces Dios habló al pueblo a través de los profetas. Pues bien, la trompeta final, esa que habla el apóstol Pablo, ocurrirá cuando seamos llamados, cuando seamos arrebatados. Pablo dice que en un momento, like a blink, quiere decir en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados, nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos hasta las nubes. Luego escuche esto, y así estaremos con el Señor para siempre. Esto no es casualidad, porque el Señor lo había prometido en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, versos del 1 al 3. Él dijo: en la casa de mi Padre, es decir, en el cielo, muchas moradas hay. Voy pues a prepararos moradas o mansiones. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que siempre donde yo esté, ustedes también estén. Es decir, la iglesia, que simboliza a la esposa, está siempre, en este caso es la novia todavía,
donde el esposo está. Obviamente las bodas del Cordero con su iglesia ocurren en el cielo y se describen allí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, verso 7 en adelante, donde ocurren las bodas del Cordero en el cielo, mas no las cenas, pues las cenas ocurren en la tierra cuando el Señor regrese con su iglesia. Hay una magistral declaración del profeta Zacarías allí en el capítulo 14 y en el verso 5, donde dice que vendrá el Señor del cielo y vendrá con sus santos. Es decir, entendamos esto, el Señor regresará. Eso es lo que se conoce como la segunda venida. Se utiliza la palabra parusía, no así en el arrebatamiento de la iglesia, que se utiliza una palabra griega llamado arpazo. Arpazo significa ser arrebatado con fuerza, mientras que parusía significa comparecer, llegar y venir. Es decir, entendiendo esto, sabremos entonces que el fin de la era está basada primeramente en el arrebatamiento de la iglesia. Creo que es allí en Apocalipsis 14 donde dice la Biblia que un ángel predicará en el lugar de la iglesia, ¿verdad? También los 144,000 sellados, no se equivoquen, son de las tribus de los israelitas, son de cada tribu de Israel, donde se excluye a Dan. Pero entendamos esto, estos 144,000 que se mencionan dos veces y delante de los cuales Dios paraliza las plagas, pues vienen 21 juicios sobre esta tierra. ¿Ok? Serán abiertos 7 sellos. Eso es en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. El primero es la manifestación física del anticristo, el gobernante mundial que viene montado sobre un caballo blanco, es un suplantador, recuerden esto, y viene con un arco sin flechas. Si usted compara lo que dice en Apocalipsis capítulo 19, el Señor, el Mesías, cuyo nombre es Yeshua, viene montado sobre un caballo blanco, pero hay una espada aguda que sale de su boca. Note que en Apocalipsis capítulo 6 se dice que este anticristo, pues le es dada una corona porque no la tiene, es un suplantador. El hecho de que tenga un arco sin flecha simboliza que él va a llegar a hacer todo lo que se describe a través de la diplomacia. Ahora vamos a ir a donde queríamos ir, al verso 5. Vamos a ir a lo que dijo el Señor sobre la abominación desoladora. Dice allí lo que dijo el profeta Daniel en el verso 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y recuerden, vamos a estudiar lo que dijo el profeta Daniel, así que obviamente el lugar santo se refiere al templo, porque lo vamos a demostrar, porque eso fue lo que hizo Antíoco Epifanes IV. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces ahora, como ustedes ven, le habla a Israel. Dice, los que estén en Judea oigan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahora, ¿qué es esto, no? Vamos a ir al libro de Daniel para entender mejor qué es lo que se refería a Daniel, porque en este libro de Daniel hay una profecía y vamos a estudiarla, que tuvo cumplimiento parcial. ¿Ok? Vamos a ir al capítulo 7. Daniel habla sobre lo que es la abominación desoladora. Él está hablando aquí en el capítulo 7, dice que miraba en la visión de la noche y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. La primera era como león. Esto representa a Babilonia. Recuerden, Babilonia, ¿ok? Bajo el rey Nabucodonosor,
segundo, me refiero, pues todos saben que estaba rodeado su palacio de leones alados, con alas. Dice que, recuerden el sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel le descifró ahí en el capítulo 2, la estatua, donde la cabeza de oro era el rey Nabucodonosor. Dice que estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera y le fue dado corazón de hombre. Este es Nabucodonosor y su imperio. Hay una segunda bestia semejante a un oso, la cual se levantaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Obviamente se refiere al imperio medo-persa. Recuerden que los persas eran más prominentes que los medos. De hecho, quien tomó el reino fue Ciro. Y las 3 costillas que tenían fueron las 3 grandes victorias que se le adjudica a Media y Persia. ¿Ok? Lidia, Babilonia y Egipto. Esas son las 3 costillas. Y obviamente se le dice: levántate y devora mucha carne, porque en realidad el imperio persa fue vasto en gran manera. Pero a este imperio le sucedería a otro. Dice ahí en el verso 6: después miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Quién es esta bestia? Bueno, recuerden, Dios lo llama este gran cuerno, que tenía un solo cuerno en su frente, y viene este macho cabrío y ve a este carnero que estaba amenazando al oriente y al poniente con sus 2 cuernos, pues eran Media y Persia, y se lanza con gran velocidad sobre él, casi no ponía los pies sobre el suelo, y golpea al carnero que tenía los 2 cuernos, y este entonces queda sin fuerzas. Y recordemos las grandes victorias que tuvo Alejandro Magno sobre Persia, sobre Darío, y destruyendo así y poniendo fin al imperio persa. Este imperio de Alejandro Magno fue muy rápido, por eso se le compara con el leopardo. Posteriormente dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, como hemos visto, las 4 bestias que representan a este nuevo gobierno mundial. Dice que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora vamos a darnos cuenta de esto. En la descripción de Daniel se presenta el primero de los imperios, a partir de donde Daniel mira hacia adelante, y Daniel estaba en los días de Babilonia. Por eso se habla del primer imperio como si fuera Babilonia, mas no fue el primero. El primero que se representa es Asiria, el segundo es Egipto, pero Daniel ahora miraba hacia el futuro. Él estaba en el reino de Babilonia. Daniel capítulo 2. Así que entonces, obviamente, él se refiere a ese rey como el león, ya lo hemos probado acá, que se refiere a Babilonia entonces, y este era Nabucodonosor primero. Luego viene el imperio medo-persa, que lo derriba. Luego el imperio, en este caso Macedonia del Norte, aunque se hace un clic con los griegos. Y obviamente estos griegos son destruidos por Roma. En la estatua de Daniel se representa como las piernas, de la imagen, que eran fuertes en gran manera. Pero si usted lee aquí en el verso 7, se hace, pudiéramos decir, una unidad entre lo que es el imperio romano y lo que será el imperio final. Daniel, al ver los pies de la imagen, se da cuenta que estaban compuestas de barro y de hierro. Y ustedes saben que el barro y el hierro no pueden fundirse. Por lo tanto, lo que simboliza es que ese último imperio que está por venir, o ese último reino, que es el que se describe aquí, y que es como una especie de imperio romano revivido, pues simplemente tendrá la fortaleza del hierro, es decir, del antiguo imperio romano, pero a la vez tendrá una gran debilidad. ¿Y cuál es? Estará basado en alianzas. Ahora bien, Daniel habla de una abominación desoladora. El Señor la menciona. La abominación desoladora de que ocurrió fue exactamente que
durante la dominación seleucida, recuerden, Daniel capítulo 11 describe las grandes batallas que tuvieron los descendientes de Seleuco, que fue uno de los generales de Alejandro Magno, y los Ptolomeos. O sea, recuerden, Alejandro Magno muere y no deja descendencia. Bueno, más bien matan a su hijo, a un hijo que tenía con una mujer pagana y demás. Pero lo cierto es que Alejandro no designa un sucesor. Por tanto, su reino se parte en cuatro. Por eso se menciona a Grecia o este imperio como un leopardo con cuatro alas. Los cuatro alas son los cuatro diadocos, los cuatro comandantes o generales de Alejandro Magno que se reparten el reino. A nosotros nos interesa Seleuco, que dominó en la parte norte en Siria, que se le desconoce, se le describe ahí en el libro de Apocalipsis de Daniel, en el capítulo 11, como el rey del norte. Es decir, sus descendientes, obviamente, no él, porque él tiene una vida y muere, obviamente, como cualquier persona, pero sus descendientes van ascendiendo al poder y están los Ptolomeos. Y ocurre una constante confrontación en guerras entre estos descendientes de los, obviamente, los generales que quedaron a cargo del imperio de Alejandro. Ahora bien, de este Seleuco, en sus momentos en que ya estaba en su ocaso, o casi llegando al final, él fija su mirada exactamente en Israel. Y va allí, cuando tiene una derrota contra uno de los reyes del sur, en este caso uno de los descendientes de Ptolomeo, y entra con gran furia en la tierra de Israel y establece allí la abominación desoladora. ¿Qué fue la abominación desoladora? Bueno, sabemos que él estableció allí en el templo, en el segundo templo judío, que luego fue destruido en el año 70 por Tito Vespasiano. ¿Qué es lo que dice aquí? La pregunta es, cuando el Señor dijo, aquí no quedaría piedra sobre piedra, eso ocurrió cuando vino Tito Vespasiano y destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Pues bien, esto que pasó fue que Antíoco estableció una imagen del dios o del ídolo griego Zeus, y a este sacrificó en el altar del templo un puerco, un cerdo. Ustedes saben que para los judíos el cerdo es inmundo. Todo animal que rumea y tiene pezuñas para los judíos es inmundo, según la ley de Moisés. Pero además, en el templo solamente podían ofrecer sacrificio los sacerdotes levitas. Especialmente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo y por sí mismo. Para eso se usaba una vaquilla bermeja, una vaquilla roja, que debía ser quemada, y con esas cenizas él debía purificarse. Estos son los rituales judíos. Ahora bien, entendamos esto. Cuando Antíoco establece en el templo judío la abominación desoladora, entonces se levantan los macabeos y comienzan una guerra de guerrilla. Son los primeros en estrenar la guerra de guerrilla. Se escondían en las cuevas. Hay muchas cavernas en Israel. Se escondían en las cavernas y por la gracia de Dios lograron expulsar a Antíoco Epifanes y sus tropas, que habían hollado el templo y la ciudad. Todo eso está descrito ahí en Daniel capítulo 11. Ahora bien, ¿por qué el Señor, y ahora volvemos al Evangelio según Mateo, vamos a irnos allá, por favor, vamos a irnos al Señor, ¿por qué el Señor hablaría sobre la abominación desoladora si esta ya había ocurrido? Bueno, porque ocurrió de manera parcial, se cumplió en los días de Antíoco. Pero si ustedes saben, ya cuando el Señor vino 2 siglos después, ya esto había ocurrido. Entonces, ¿a qué abominación desoladora se refiere el Mesías? Bueno, dijo él, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Así es, esto es para entendidos, para personas a las cuales pues Dios les ha dado su espíritu. La Biblia dice que es el espíritu mismo quien nos enseña todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2 verso 26.
27 y 26, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Quiere decir, como consecuencia de que se va a establecer una abominación desoladora, y para que se establezca una abominación desoladora tiene que existir un tercer templo. Te dirá, ¿cómo es posible? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, el lugar donde estuvo el templo judío, hay una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar sagrado del Islam. Se dice que desde allí ascendió Mahoma o Mohammed al cielo. Entonces, ¿cómo se logrará esto? ¿Cómo será posible que se pueda reconstruir un tercer templo judío? Un tercer templo judío que es necesario porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, se describe allí el flamante tercer templo judío. Allí serán enviados los 2 testigos que estarán profetizando durante 42 meses o 1290 días o 3 años y medio, o como dijo Daniel, tiempo y la mitad de un tiempo. Bueno, esto tiene que ocurrir. Se va a reconstruir el tercer templo judío. Pero ¿cómo eso va a ocurrir? Bueno, este gobernante mundial que se va a levantar, que ya decíamos que vendrá como un rey, un suplantador al cual le es dada una corona, no la tiene, viene con un arco, no hay flechas, es por tanto la diplomacia. Es el primer juicio que cae no solamente sobre Israel, sino sobre todos los moradores de la tierra. Y recordemos, es parte de la gran ira del Cordero sobre los moradores de la tierra, no solo sobre Israel, sino sobre los moradores de la tierra. Si usted lee, y me voy a tomar el trabajo de ir allí, voy a ir ahí a Apocalipsis capítulo 6, para que entendamos, porque el énfasis muchos ponen el énfasis sobre Israel, porque hay un Israel incrédulo en este momento, lo hay, y horrible. Dicen que es la capital del homosexualismo, pero yo le garantizo a usted que aquí en Los Ángeles compiten por esa capital. Aquí en Los Ángeles, sí, aquí mismo. En Nueva York compiten por esa capital. En todos los Estados Unidos compiten por esa capital. En muchos lugares del mundo compiten por esa capital, aunque se haya instaurado a Jerusalén como la capital del orgullo gay. Efectivamente. Y se le compara incluso con Babilonia. Efectivamente, no estamos diciendo lo contrario. Porque no nos referimos al Israel étnico. No nos referimos a los israelitas que por descendencia, no importa en qué parte del mundo nazcan, ellos son judíos. Si ustedes ven allí la descripción, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, eran del Ponto, de Capadocia, de lugares de todo el imperio romano en aquella época, pero todavía se les llamaba judío. Pablo nació en un lugar que técnicamente no es Israel, pero era considerado judío y todavía de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Aunque, bueno, sabemos que adquirió la ciudadanía romana por nacimiento, porque esa área automáticamente le daba la ciudadanía romana. Sin embargo, si nosotros leemos allí lo que trae la manifestación de la apertura de estos 7 sellos, en parte tiene que ver, son 7 sellos que se abrirán, 7 trompetas tocarán los ángeles y 7 copas de ira se derramarán sobre el mundo entero. Total, 21 juicios caerán sobre los moradores de la tierra. Ahí en el capítulo 6, en el verso 15, dicen que los reyes de la tierra, estos son los que guían los caminos de las naciones en estos días, aunque también hay reyes oficiales, como monarquías en Inglaterra, monarquía en España, en diferentes lugares. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, aquí no hay distinción, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Probablemente algunos estarán escondidos literalmente en las cuevas, otros en búnkers. Todo el mundo lo sabe. Hay personas que tienen gran poder de adquisición económica, tienen gran influencia en el mundo entero y han construido búnkeres supuestamente que les protegen incluso contra explosiones nucleares. Pero mire lo que dice aquí, que ellos, aún protegidos allí, decían a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
¿Y de la ira de quién? Del Cordero. El Cordero, sí, aquel que vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que ahora derrama su gran ira sobre los moradores de la tierra. ¿Qué dice entonces? Porque el gran día de su ira ha llegado, está presente. Cuando estos juicios comiencen, la ira del Cordero está presente. Hay un énfasis, obviamente, pues dice en el verso 16, hay una ira, hay una mención doble en el verso 17, que es decir, que es una confirmación total y que nadie puede negar. Aquellos que estén en esta tierra bajo estos juicios estarán bajo la ira del Cordero. ¿Y qué dice la Biblia? Dice en Apocalipsis, dice en Primera de Tesalonicenses, escribió el apóstol Pablo en su epístola a esto, que Dios, el Eterno, no nos ha puesto a nosotros, a la iglesia, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Así que nosotros seremos arrebatados y excluidos de este mundo. Ese es un tiempo en que Dios lidiará con Israel. Recuérdense de esto. La mayoría de los israelitas se van a perder del Israel étnico, pero Dios dice que hay un remanente fiel al cual Él guardará. ¿Dónde está ahí? Está ahí en Zacarías capítulo 13, verso 8. Dios describe a los israelitas de los últimos días en 3 partes. Es decir, Dios está diciendo, obviamente, que los israelitas van a ser cortados de la faz de la tierra. Una tercera parte, pero una tercera parte va a sobrevivir. ¿Y cómo va a ser Él? Si usted lee ahí en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, dice claramente que Dios les va a pasar por el horno. ¿Para qué? Para purificarlos. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Bueno, Jeremías, capítulo... en el libro de Jeremías se habla de lo que es la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, versos 6 y 7. Dice que habrá un tiempo en que Israel estará como una mujer a punto de dar a luz, que tiene puesto sus manos sobre sus lomos. Es el tiempo de la angustia de Jacob. Y dice que no habrá un tiempo jamás como ese. Así que si nosotros volvemos ahora al Evangelio, al Evangelio según Mateo, y nos vamos al verso 24, perdón, capítulo 24, podemos leer ahí en el verso 11 y 12 que como consecuencia del despliegue de la abominación desoladora, entonces dice el Señor en el verso 21 que habrá gran tribulación. Y esta gran tribulación es lo mismo que describe para Israel como la angustia de Jacob, la cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Quiere decir, no ocurrió en el año 70. ¿Por qué no ocurrió en el año 70 cuando vino Tito? Porque en primer lugar entendamos que estaremos en medio de la semana 70 de Daniel. ¿Qué dice la semana 70 de Daniel? Que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el templo y la ciudad. Y dice que establecerá la paz. Establecerá un pacto de paz. Vamos a leerlo allí. Vamos a Daniel para poder esclarecerlo bien. Daniel capítulo 9. En el verso 26 dice que se quitará la vida al Mesías. Eso fue lo que ocurrió. Pero ahora en el verso 27 ya no es consecutivo, porque dice que se confirma que este anticristo o este príncipe que ha de venir del pueblo romano, pues viene del área del imperio romano, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde? En el templo. El sacrificio y la ofrenda se hizo cesar en los días de Antíoco, ¿verdad? Pero el Señor habló de una abominación desoladora futura. Esa abominación desoladora futura es la que está describiendo aquí Daniel. Por otra semana, es un equivalente a 7 años, confirmará el pacto con muchos en el mundo entero, con la nación de Israel. A la mitad de la semana, quiere decir a los 3 años y medio, Él se hará pasar por el Mesías y traerá una paz por 3 años y medio. El mundo prosperará, los negocios
irán en auge, pero sin embargo al cabo de los 3 años y medio, él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde? En el tercer templo judío. Por eso dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones que traerá consigo, y recordemos esto, si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, habrá también un falso profeta funcionando con este anticristo. Él hará una imagen de la bestia, no solamente del sistema mundial, sino del propio anticristo, que ordenará matar a todo aquel que no lo adore. Como vemos la tecnología hoy, eso no es nada difícil. La imagen, miren cómo está China. China está repleta de cámaras. Cualquier movimiento que usted haga en China está bajo vigilancia constante. Pues bien, esta imagen, que es posible incluso que se coloque en el templo, fíjense bien hasta dónde puede llegar este malvado, este inicuo, este hombre de pecado, donde incluso Pablo dice ahí, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 4, que él se va a sentar en el templo de Dios diciendo ser Dios. ¿Qué templo? En estos momentos no hay un templo, pero lo va a ver. El templo que se describe allí en Apocalipsis capítulo 11. Por eso dice que todo esto tomará lugar hasta que venga el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Y qué es lo que se va a derramar sobre el desolador? Bueno, hablábamos del final de la era. Deberá ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Deberá ocurrir la gran tribulación, primeramente la semana 70 de Daniel, que consta, son 7 años, los 3 primeros años y medio, donde habrá una aparente paz, aunque es también tribulación, y al final, los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. Al final de eso, debe ocurrir el regreso del Señor. ¿Bajo qué condiciones ocurrirá el regreso del Señor? Bueno, una simple mirada, no voy a ir porque si no tendríamos demasiado tiempo, es ahí en el libro de Zacarías en el capítulo 14. Dios va a traer a todas las naciones contra Jerusalén. En el capítulo 12 del libro de Zacarías dice que Jerusalén será la piedra pesada al mundo entero. ¿Y cuál es la piedra pesada al mundo entero hoy en día? Jerusalén. Jerusalén. Es el lugar más peligroso del mundo. Quien intente poner tocar una sola piedra del monte donde están la mezquita de Al-Aqsa, donde se dice que es el tercer lugar sagrado del Islam, donde ascendió supuestamente, que es una mentira, Mahoma o Mohammed al cielo, provocaría inmediatamente una yihad mundial. 200 millones de musulmanes, o cerca de 200 millones de musulmanes se levantarían inmediatamente. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, este anticristo, y recordemos, es levantado por obra de Satanás mismo. Él va a ser tan hábil que se va a presentar a los musulmanes como su Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? Bueno, pues en la escatología chiita, recuerden, el Islam tiene 2 vertientes, chiitas y suní. En la escatología iraní, por ejemplo, aunque ellos en realidad no son árabes, pero son musulmanes, así como en la escatología siria y demás, ellos están esperando el 12º imán, el cual va a establecer un califato mundial bajo la ley Sharia. Y hago esta mención ahora, me agrada mencionar lo que está ocurriendo con este cuerno pequeño, no estoy diciendo que sea el anticristo, pero que es una figura de lo que va a ocurrir, que ha subido ahora como el alcalde de Nueva York. Entendamos esto. Esto nunca había ocurrido antes. Jamás se había sentado un declarado comunista y musulmán como alcalde de la ciudad más poderosa del mundo. La insignia del capitalismo. Esto nos dice algo. La corona, la joya de la corona para los musulmanes es Estados Unidos. Porque quieren hacer caer el capitalismo, y Nueva York es la insignia del capitalismo. Porque quieren hacer caer la democracia para establecer su califato. Ellos quieren dominar el mundo. En la escatología chiita, el Mahdi regresará con Jesús, como lo llaman, un profeta, lo ponen como un profeta del Islam, que incluso va a morir luego acá en la tierra. Y pues
Mahdi establecerá el califato mundial, donde la ley sharia será la que rija el mundo. No hay democracia, lo que hay es una ley criminal, una ley que permite a los esposos golpear a sus mujeres con vara, una ley que permite que los cristianos sean muertos, que todo aquel que no se someta al Islam, y si aunque sea decide aceptar las reglas de la ley sharia, debe pagar impuestos como esclavo. Una ley que indica claramente que las mujeres es posible cercenarles partes, no quiero mencionar, de su intimidad, con el propósito de que no tengan regocijo con sus esposos, sino que sean solamente útiles para traer hijos al mundo. Y así, si alguien roba, le cortan el brazo. Y todas estas leyes brutales, donde la mujer se le coloca una burka, se le impide simplemente quitársela en público, no podrá participar en universidad, no podrá tener estudios universitarios, no podrá ser parte de la sociedad como es hoy en día. Esto es lo que es la ley del Islam, y es lo que los chiitas, musulmanes chiitas, están proyectando. ¿Ok? Y es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo logrará entonces el anticristo que se permita la reconstrucción del tercer templo? Probablemente de esta manera, aunque estamos especulando, pero al saber que Satanás le dará poderes, él simplemente, lo que dice la Biblia es que logrará ese pacto de paz con Israel y con el mundo. Y es por eso que vemos ese templo floreciente que se describe ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Entonces, como decíamos, se va a establecer el templo judío, el templo judío, a donde Dios va a enviar sus dos testigos y van a profetizar por 42 meses, luego van a ser muertos y luego van a ser arrebatados también al cielo. Eso está allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Y aún así los juicios continuarán. Y cuando Dios atraiga a todas las naciones para atacar a Jerusalén, cuando Israel, en franca huida, recuerden, Israel tendrá que huir al desierto, están allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, aunque algunos creen que la mujer descrita allí es María, no hay disparate mayor que ese. La mujer descrita allí en el libro de Apocalipsis, creo que es Apocalipsis capítulo 12, si mal no recuerdo, creo que es el verso 10, es Israel, es la mujer perseguida por el dragón en el desierto. Pues bien, sin embargo, habrá un ataque contra la nación de Israel. Dios atraerá a todas las naciones, inclusive Estados Unidos entrará en el asedio final contra Israel. Y vemos ya por dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces ocurrirá lo que muchas personas no entienden. Lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. En manera alguna. Ahora bien, dice allí que Dios se ha reservado un remanente fiel. Y lo compara con lo que ocurrió en los días de Acab, rey de Israel. Recuerden, los israelitas habían perdido la noción de quién era Dios. Les habían impuesto ídolos, Astoret o Acera, ídolos sidonios, que importó Jezabel de la tierra de su padre, Ed-Baal, y también algunos de los Baales, en este caso Baal Mercad, que es al cual se le dirigían las ofrendas. Así que sí, Elías invocó a todos los profetas, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Aquel Dios al cual hiciera descender del cielo fuego y consumiera la ofrenda, ese sería el verdadero Dios. Y los seguidores de Baal y de Acera se golpeaban porque era la manera de llamar la atención de su Dios, y Elías se burlaba de ellos. Hasta que entonces Elías mandó a preparar el altar
se cortó un toro y ordenó que se llenaran las canales de agua. Cuando el fuego descendió del cielo, no solamente lamió el agua que estaba derramado en la canal, sino que también consumió la ofrenda. Entonces el pueblo dijo: Yahweh es Dios. Yahweh es Dios. Esta es la condición igual de Israel hoy en día. Recuerden, la gracia de Dios se derramó sobre los que estaban en el aposento alto. Aquel maravilloso discurso de Pedro trajo la conversión de muchas personas ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Sin embargo, comenzó un tiempo difícil para Israel. Cuando vino Tito, destruyó el templo y la ciudad. Aún quedaron un grupo de judíos hasta que vino Adrián, en tierra de Israel me refiero, hasta que vino Adrián. Adrián fue un segundo emperador romano que luchó contra Bar Kokhba, un falso mesías judío que pretendía establecer un reino político, como están equivocados los judíos y estaban equivocados en los días del Mesías. Por eso no aceptaron al Mesías, por eso. Pero entendamos algo, el Mesías vino precisamente a poner su vida. Nadie se la quitó a él. ¿Ok? Si nosotros hubiéramos estado ahí, posiblemente también, sin tener el Espíritu de Dios, probablemente estaríamos también clamando por su muerte. Pero Dios tenía un plan. Él dijo: nadie me quita la vida, la pongo por mí mismo. Tengo la habilidad de ponerla y la habilidad de volverla a tomar, y la tomó. Pues la tumba no pudo retenerle. Pero ahora este Israel de hoy hay un grupo de israelitas que están endurecidos. Entendamos, Dios escogió un remanente fiel de entre todas las naciones, desde antes de la fundación del mundo. No depende de nuestras obras, no depende de lo que hablemos, digamos o hagamos, sino depende de Él, que tiene misericordia. Él dijo: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Cuando Esaú y Jacob estaban en el vientre de su madre, había una batalla entre ellos por la primogenitura. Y cuando nació primero Esaú, Dios dijo: el mayor servirá al menor. Y dice también: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que no depende de nosotros, sino de Dios, que tiene misericordia. Dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Pero ese remanente fiel que Dios escogió, nosotros no lo conocemos. Quizás conozcamos a algunos en estos días, quizás conocemos los evangelios y sabemos a aquellos que fueron fieles y que por sus frutos mostraron ser parte de ese remanente escogido. Pero hasta hoy, Pablo dice en Romanos 11 que ha ocurrido endurecimiento en Israel. Cuando hablamos de Israel, hablamos de todos los israelitas, sean nacidos en Israel, estén ahora aquí en Estados Unidos, en Nueva York, estén en Europa, donde quiera que estén. Hay un remanente fiel, dice él, que hay un remanente fiel. Vamos a buscarlo para que no haya lugar a controversia de ningún tipo. Dice allí que Elías lo invocaba diciendo: Señor, a tus profetas, Romanos 11:3, han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Ustedes recuerdan cómo Jezabel, cuando Elías mató a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, él dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si yo no te pondré a ti mañana como uno de estos. Y lo persiguió. Y Dios lo guardó. Pero cuando Elías invocaba a Dios contra Israel, la divina respuesta le dice: me he reservado 7,000 en aquellos días que no doblan rodilla delante de Baal. Ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Quiere decir, por el favor inmerecido de Dios. No porque ellos fueran mejores, no porque ellos fueran algo diferente, sino por la soberanía de Dios, porque Él es soberano. Y dice: y sí, por gracia, quiere decir por su favor inmerecido, porque Él es Dios y hace como quiere, y ahora ha tenido
Es el buen tiempo en que Dios pues, nos derrama su favor sobre aquellos a los cuales ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Ya no es por obra. Es lo mismo que dice Efesios capítulo 2, verso 10, que la salvación no es por obra, sino por gracia. Y que es a través de la fe. Y que esa fe es Dios quien la da. Nosotros no podemos producirla, no podemos producir arrepentimiento. Según Timoteo capítulo 2, verso 25 dice que es Dios quien nos abre el arrepentimiento. Quien nos produce el arrepentimiento. Dios le abrió el entendimiento a Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Es Dios quien nos coloca sobre sus buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Es Dios quien nos llama. Así que todo es para su gloria. Por tanto, aquí dice que ya no es, que es por gracia y no por obras. Entonces, hay una interesante pregunta aquí. Estos judíos que han sido endurecidos, porque hasta hoy ciertamente muchos judíos han creído, ¿estaban estos endurecidos? No. Entonces, ¿quiénes son estos que han sido endurecidos? ¿Y hasta cuándo van a ser endurecidos? Bueno, vamos a ver aquí mismo en Romanos, no tenemos que ir más lejos, al verso 25. Y Pablo va a revelar ahora un misterio que no le fue revelado a ninguno de los profetas judíos, ¿ok? Y que ahora él lo va a explicar, lo va a demostrar. Dice, y aquí le habla a la iglesia: no quiero, hermanos, escucha, hermano, que me estás escuchando, no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Esto es un misterio. Debemos ser humildes y entender que es lo que Dios tenía reservado desde antes de la fundación del mundo. Eran parte de sus planes. Y les advierte, ¿saben qué, hermanos? No sean arrogantes. Porque aunque Dios ha derramado su gracia sobre ustedes en el debido momento, y ahora lo sigue, está ese espíritu de gracia todavía disponible sobre cada uno de los que creemos, incluso israelitas, pero a este Israel que aún no ha creído, es porque a los que han sido preconocidos por Dios, no me refiero a todo el Israel étnico, reitero. Recuerden, Zacarías 13 divide a la nación de Israel en tres, al final de los tiempos, tres partes, y solo una tercera va a ser salva. Y van a ser pasados por el horno. ¿Qué horno? La gran tribulación, la angustia de Jacob. Y por eso dice que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, quiere decir, no se crean que ustedes son más, sino que ha ocurrido endurecimiento a Israel hasta, y este hasta es muy importante, porque pone un término final a esta situación de endurecimiento. ¿Cuándo? Cuando hayan entrado la plenitud de los gentiles. Y la pregunta sería, ¿han entrado hoy en día la plenitud de los gentiles en la salvación del Señor o siguen creyendo personas? Seguirán haciéndolo. ¿Cuándo será el tiempo final en que termine, que toda la plenitud de los gentiles haya entrado? Pues será el momento en que los ojos de Israel serán abiertos. Dice ahí Pablo, es lo que dice Pablo en el verso 26. Luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, y vemos que hasta hoy no han entrado, todo Israel será salvo. No se refiere, cuando habla de todo Israel, todos los judíos étnicos. No, reitero, el remanente escogido por gracia. Vendrá de Sión el libertador. ¿Qué es Sión? ¿Es Roma? ¿Es Ginebra? No, Sión, que apartará de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, ¿de qué pacto habla Dios? ¿Qué promesa le hizo a Israel? Se la hizo a Abraham. Una promesa perpetua, un pacto sempiterno. Vemos que Dios le dio la tierra a Israel, tierra que hoy no tiene, pero que se la dará totalmente al final de los tiempos. Cumplirá su promesa al final de los tiempos. Él prometió que él regresaría. Así que ya hemos hablado del final de la era. Hemos llegado a la época de la gran tribulación. Ahora el Señor regresa. ¿Y qué pasa cuando Él regresa? Bueno, cuando Él regresa, derrama sobre Israel
el espíritu de gracia y de oración. Si no lo creen, vayan ahí a Zacarías capítulo 12, verso 10. Ese espíritu que derramó sobre nosotros, y que este Israel que ha sido endurecido, no ha sido endurecido ninguna nación sobre la tierra, ninguna nación gentil se menciona como que ha sido endurecida. Es un caso único con la nación de Israel. En este caso no me refiero a la nación, otra vez reitero, étnica, física. Me refiero a los judíos preconocidos desde antes de la fundación del mundo, a este grupo que aún no ha creído y que debe creer a través de un proceso antes de que termine el fin de la era, el fin del siglo, el fin de los gobiernos humanos. ¿Cómo va a ser eso? Dios va a derramar sobre ellos cuando ocurra esto. Israel rodeado de ejércitos, la ciudad ha sido tomada, las mujeres han sido violadas. Entonces Dios derrama ese espíritu de gracia y de oración, e inmediatamente ellos miran al cielo y ocurre la parusía, la segunda venida del Señor. Y como consecuencia del derrame de la gracia de Dios y del espíritu de oración, entonces mirarán aquel al cual traspasaron. Ya sabemos a quién traspasaron los israelitas. Recuerden cuando le pidieron la vida, a quién liberaban, a Barrabás o al Señor. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso ha ocurrido hasta hoy. No hay país más masacrado que la nación de Israel. Y hasta hoy son enemigos, algunos de ellos, pero amados por causa de los padres, dice Pablo. No se olviden de eso. Y Dios no falla sus promesas. Si Dios derramó su espíritu sobre todas las naciones gentiles y aún sobre algunos judíos que han creído, ahora sobre estos también lo hará. Pero para estos tomará un proceso. Y cuando los meten en el horno, cuando ellos pasen por la angustia de Jacob, cuando sean diezmados de tal forma que quede una tercera parte solamente de ellos, mirarán al cielo y harán gran lloro y gran lamentación viendo a aquel al cual traspasaron. Entonces ocurrirá lo que dice la Biblia ahí en Zacarías 14. Pondrá sus pies el Mesías sobre el monte de los olivos, viene a pelear por Jerusalén, viene a pelear por Israel. El monte de los olivos se partirá en dos y se convertirá en una gran llanura. Habrá un gran valle entre el monte del Megiddo y el monte de los olivos. Los enemigos de Dios estarán en el monte del Megiddo, mientras el Señor pondrá los pies con sus santos, la iglesia, y también con sus santos ángeles. Y de Apocalipsis 19 describe ángeles viniendo, pero en Zacarías 14 describe también los santos del Señor que vienen. Ahora venimos con cuerpos glorificados. Y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y habrá la gran batalla. Y si va al libro de Zacarías en el capítulo 14, verá la gran batalla. ¿Cómo estarán peleando los enemigos de Dios contra el Mesías incluso? Y los ojos van a quedar en sus cuencas, su carne se va a consumir, su lengua se les va a deshacer. ¿Por qué? Porque las armas nucleares, químicas, de todo tipo se virarán las unas contra los otros. Y habrá una gran mortandad de aquellos ejércitos que habrán rodeado a Israel. Una gran multitud como a nadie ha asediado a una nación. Una gran multitud de ejércitos. Como conclusión, dice ahí en el capítulo 14, el verso 9, Yahweh será el rey de toda la tierra. Esto toma una connotación con el rey, con el Señor. Ahora bien, cuando esto ocurre, inmediatamente viene lo que dice el capítulo 25 del libro de Mateo, del Evangelio según Mateo. ¿Qué ocurre? El juicio de las naciones. No es el juicio final, es el juicio de las naciones. Cuando esto ocurra, Dios va a juzgar a los sobrevivientes de la gran tribulación. El Señor va a ser el juez de toda la tierra. Y colocará a los cabritos a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y les dirá, los de la izquierda, los de la derecha, venid benditos al reino preparado para vosotros por vuestro Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué reino? Estará en la tierra. El reino de 1000 años, en el cual el rey será de toda la tierra. Y a las cabras dirá, apartaos, maldito, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles.
e irán al infierno. A partir de allí ocurrirán las cenas de las bodas del Cordero, aquí en la tierra. Los sobrevivientes de la gran tribulación serán personas como usted y como yo, con cuerpos humanos, pero la iglesia habrá regresado con cuerpos glorificados. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1, allí, que viviremos y reinaremos con Él. Estaremos en ese reino. Pero para que ese reino ocurra, entendamos, primero debe ser Satanás atado. Vamos a ir allí. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. A partir del verso primero dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Es una cadena física, ¿no? Obviamente, es la autoridad de Dios para atarle. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Tristemente hay algunos hermanos que hoy dicen que Satanás está atado. Pero lo que estamos viendo hoy son los tiempos más terribles que jamás se hayan visto. Si comparáramos los tiempos prediluviales con los tiempos que vivimos, estamos al mismo nivel o peor 1000 veces. El Señor dijo que los últimos días serían como los de Sodoma y de Gomorra, y también como los días de Noé. Se refería obviamente a los días prediluviales. Y luego también, pero días como Sodoma y Gomorra, y es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo Satanás puede estar atado? Me parece eso es algo verdaderamente difícil de asimilar. No difícil, imposible. Entonces dice que cuando lo ata, lo arroja al abismo. ¿Dónde están los ángeles caídos atados? Judas dice que están atados en prisiones de oscuridad debajo de la tierra. Ahora allí mismo es echado Satanás y sus demonios. Y lo encerró debajo de la tierra y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Y vemos que que muchos están siendo engañados hoy. Entonces, ¿quién nos engaña? ¿Ellos mismos? No. Satanás les sigue engañando. Satanás les sigue tentando. No hay manifestación demoníaca más terrible que la de hoy. Además, el anticristo prácticamente va a recibir el espíritu de Satanás en sí. Es levantado por obra de Satanás mismo. Él va a estar activo en los días finales como nunca antes. Por lo tanto, Satanás no está atado. Y si Satanás no está atado, no podemos estar reinando con Cristo. Además, no podemos reinar nosotros en la tierra y Cristo en el cielo. Les dijo: yo quiero que ustedes, donde yo estén, también estén. La esposa siempre está con el esposo. Ahora, como consecuencia de que Satanás es atado, Isaías capítulo 11, capítulo 2 dice que las lanzas, las espadas de ellos van a ser tornados en instrumentos de agricultura. Y que la espada ya no va a consumir. Es una época de paz, una era de paz verdadera, la que intentó imitar el anticristo por 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de la semana 70. Pero al cabo, 3 años y medio rompe la paz y establece la abominación desoladora y comienza la persecución. Y la gran tribulación. Pero aquí, sí, efectivamente el Mesías establece la paz duradera por 1000 años. Y luego, en el capítulo 11, describe la condición que tendrán los animales, porque Satanás está atado y sus demonios, y el rey está en la tierra. Se ha puesto, este es el final de la era. Cuando esto ocurre, es el final de los gobiernos humanos, es el final de la dispensación de la gracia, para dar lugar a la era mesiánica de 1000 años. El león morando con el cordero, la loba, la osa con la vaca, el niño jugando en la cueva de la Spit y no le hacen mal alguno. ¿Van a haber muertes en el milenio? Sí, porque dice que el pecador que muera de 1000 años va a ser, de 100 años va a ser considerado maldito. Pero imagínense, un pecador de 100, va a ser considerado un niño. Imagínense un hombre que muera de 100 años, se considera un niño, le va a ser restaurada la longevidad a los seres humanos, como fue el caso de Matusalén y otros que vivieron más de 900 años. Pero sí van a haber muertes. ¿Por qué? Porque van a haber personas que van a entrar con cuerpos mortales
al reino milenial. Les va a ser extendida la vida, pero ellos van a morir y van a nacer también niños en el milenio, porque cuando hay cuerpos humanos hay procreación y también hay muerte. La iglesia no se va a casar ni se va a dar en matrimonio. Por último, termino con esto, ya esto es el fin de la era mesiánica de 1000 años, el reinado del Señor en la tierra. Dios, pues, al cabo de los 1000 años va a liberar a Satanás de su encierro. ¿Por qué? Porque van a haber personas que nacen con cuerpos humanos en el milenio. Satanás va a tentar a las naciones como la arena del mar y van a venir, ya no contra Israel, ya no contra la iglesia, sino contra el Señor de señores y Rey de reyes. Va a descender fuego del cielo y los va a consumir a todos. Esto nos conduce al verso, al verso 11 al 15 del capítulo 20 de Apocalipsis, el juicio ante el gran trono blanco. ¿De quién? De los perdidos. Aquí no está la iglesia. Nosotros no vamos a comparecer ante el gran trono blanco. Nosotros vamos a ser juzgados ante el Bena, que es el lugar donde, bueno, recuérdense, Pablo lo describe donde nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. El heno, la hojarasca, la madera, no va a poder soportar el calor de la prueba, la mirada, los ojos rojos del Señor, no van a poder soportarlo y vamos a ser despojadas de esas obras infructuosas, pero van a permanecer con nosotros las obras que dan fruto, el oro, las piedras preciosas, la plata. Así estaremos para siempre con Él. Luego entonces vamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Y a partir de ahí todo lo que se describe. Amados, como creyentes debemos estar atentos y prestarle atención a las Escrituras. No podemos comprometer lo que dicen las Escrituras y tratar de espiritualizarlas simplemente para acomodarlas a una doctrina preconcebida. Tristemente, la iglesia ha estado siguiendo a veces doctrinas que les parecen llamativas, pero que en realidad niegan la eficacia de las Escrituras. Dios es justo y cumple todas sus promesas y la cumplirá. No existe algo así como que estamos reinando con Cristo hoy en día. El reinar con Cristo implica lo que les he descrito en el reino milenial. La iglesia reinando, gobernando con Cristo, no sobre Él, sino bajo Él. Eso aún no ha pasado. Significa Satanás atado, significa una era de paz, significa el juicio que debe ocurrir de las naciones antes de ese reino, significa la gran tribulación que está por venir sobre el mundo entero, pero especialmente sobre Israel. Significa que antes de que eso ocurra, la iglesia debe ser arrebatada al cielo, regresar con el Señor al final de los tiempos. Significa que Dios tiene planes maravillosos con nosotros, que Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, pero tampoco ha abandonado a Israel, a los que Él de antemano preconoció. Reitero, no al Israel étnico, sino a ese remanente fiel que por hoy permanece todavía endurecido. Recuerden a Pablo, estudiado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, daba su voto en el Sanedrín. Dice que cuando Esteban fue a ser apedreado, él dio su voto. Era un fariseo de fariseos, un perseguidor de la iglesia. Pero cuando iba camino de Damasco, le apareció el Señor y le habló en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Yeshua. Ese es su nombre. Ese fue el nombre que él recibió ahí. En Mateo 1:21 dice, su nombre fue Yeshua. Es el único nombre que cobra el Dios salva. El Dios que va a salvar a los judíos endurecidos cuando Él regrese. Dios salva. El Dios que nos salvó de nuestra condenación, pues todos merecíamos el infierno, pero por su gracia es que estamos nosotros acá. Cuando el Señor regrese,
cada uno de nosotros y seamos investidos de ese cuerpo glorificado, entonces sí le veremos a Él tal y como Él es. Y entonces conoceremos todas las cosas. Por ahora nos toca estar firme y estar atento a sus palabras, no espiritualizar las escrituras, no acomodar estas a lo que se desea, a la doctrina, a doctrinas preconcebidas, sino interpretarlas primeramente literalmente, como dice la Biblia que debe ser, como debe ser primeramente, primero literal. Si hay alguna frase que no está de acuerdo a alguna cita, entonces sí podemos tratar de encontrar una explicación. Pero esto que hemos explicado aquí, esto que hemos expuesto aquí, es una interpretación literal del libro de Apocalipsis, es una explicación literal del libro de Zacarías, del libro de Daniel, incluso Zacarías que menciona el tercer templo. Hay muchas citas que apuntan hacia esa era mesiánica. Isaías, tantas citas, no solamente en el capítulo 12, en el capítulo 11, en el capítulo 65 a partir del verso 20. Amados, seamos humildes, seamos como niños. Recibamos la leche no adulterada. Les agradecemos, hermanos, por este tiempo. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y gracias por estar participando de este tiempo. Amén y amén.